Buenas tardes. Aquí estamos otra vez para la clase de ética cristiana o ética eh, teológica. Pasamos bien el huracán, no sé si escucharon en las noticias, pero pasó un huracán por aquí ayer. Hubo viento y hubo lluvias, pero no hubo mucho daño aquí. Hoy vamos a ver unas escuelas de pensamiento ético que compiten con la ética teológica. La primera va a ser el hedonismo. La palabra hedonismo es de origen griego, formado por hedone, que significa placer, y el sufijo ismo, que expresa doctrina. Por lo tanto, hedonismo es una doctrina filosófica que coloca el placer como el bien supremo de la vida humana. El filósofo Aristipo de Cirene, padre del hedonismo y discípulo de Sócrates, realizó una distinción entre los dos lados del alma humana. Por una parte existía un movimiento suave del alma, que sería lo que se conoce como placer, y por el otro un movimiento áspero del alma, es decir, el dolor. En virtud de ello, concluyó que el placer tiene el objetivo de disminuir el dolor, siendo el único camino para conquistar la felicidad. Para el filósofo Cirene, el placer del cuerpo es el sentido de la vida. Con respecto a la doctrina filosófica hedonismo, existen dos escuelas clásicas que en ocasiones son confundidas y sin embargo existen diferencias entre ellas. Primero la escuela de Cirenaica y luego los epicúreos. La escuela de Cirenaica, siglo IV al siglo III antes de Cristo, fue fundada por el padre del hedonismo Aristipo de Cirene, con origen en los grupos de los cirenaicos. La misma defendía que el placer era un bien superior y promovía las gratificaciones corporales por encima de las mentales. Los epicúreos, formulada por los epicúreos o hedonistas racionales, seguidores del filósofo Epicuro de Samos. En primer lugar, se creó para perfeccionar el hedonismo y, por otro lado, asociaba el placer con la tranquilidad y evidenciaba la disminución del deseo sobre la adquisición inmediata del placer. Los epicúreos tienen como objetivo conseguir la omisión del dolor, y es por eso que el placer tiene un papel más pasivo y el individuo debe de renunciar a todo aquello que le produce dolor y sufrimiento. Los sinónimos del hedonismo son placer, gusto, voluptuosidad, materialismo, utilitarismo, sensualidad, entre otros. Por otro lado, los antónimos de la palabra hedonismo son espiritualidad y mortificación. Según la psicología, el hedonismo sostiene que la única acción o actividad que son capaces los seres humanos es la búsqueda del placer para evitar el dolor o la infelicidad. Todas las acciones que emprende el ser humano son con el objetivo de buscar placer y menos dolor. Y es ello lo que fomenta la acción humana. La segunda escuela es epicureísmo. El epicureísmo es una escuela o sistema filosófico helenístico basado en las enseñanzas del antiguo filósofo griego Epicuro. Se fundó en torno al año 307 a.C. y tenía su sede en la casa y el jardín del Epicuro. La escuela se llamaba a menudo el jardín. Epicuro era un materialista que seguía los pasos de Demócrito y la escuela del atomismo. El atomismo es una teoría filosófica que apareció en la antigua Grecia durante el siglo V a.C. y en la India también, aunque tal vez surgiera mucho antes, según la cual el universo está constituido por combinaciones de pequeñas partículas indivisibles denominadas átomos, que no se puede cortar. El atomismo da mayor importancia a los componentes por separado que al todo,
considerando que el hecho de incorporar nuevos átomos no genera diferencias relevantes en los elementos que constituyen. En la ética, el epicureísmo enseña que la felicidad o el mayor bien consiste en buscar placeres modestos para alcanzar un estado de tranquilidad, de ausencia de miedo y de dolor corporal. En la metafísica, el epicureísmo subraya la neutralidad de los dioses y su no injerencia o no entremetido en la vida de los hombres. A pesar de algunas tendencias hacia el ateísmo, en realidad no niega la existencia de los dioses, a los que concibe como seres dichosos e inmortales, aunque materiales, formados por átomos y que habitan los espacios vacíos entre los mundos en la inmensidad del espacio infinito. Eso es un entendimiento de Dios un poquito diferente a lo que tenemos nosotros, ¿no? Luego tenemos utilitarismo o universalismo. El utilitarismo es una teoría ética que trata de diferenciar el bien del mal al enfocarse exclusivamente en los resultados de las acciones. Es una versión del consecuencialismo. Consecuencialismo quiere decir que las consecuencias de las acciones prueban que si las acciones eran buenas o malas. El utilitarismo determina que la opción más ética es la que produce el mayor beneficio para el mayor número de personas. Es el único marco moral que puede ser usado para justificar el uso de fuerza militar y hasta la guerra. También es una perspectiva de las cuestiones éticas mucho más común en el mundo empresarial, ya que toma en cuenta los costos y beneficios. No obstante, ya que no podemos adivinar el futuro, es difícil saber con certeza si las consecuencias de nuestras acciones serán buenas o malas. Este es uno de los límites del utilitarismo. El utilitarismo también tiene dificultades con valores como la justicia y los derechos individuales. Por ejemplo, supone que en un hospital hay 4 personas cuyas vidas dependen de un trasplante de órganos, un corazón, unos pulmones, un riñón y un hígado. Si una persona llega al hospital, sus órganos pueden ser usados para salvar 4 vidas a cambio de perder uno. Esto podría producir el mayor bien para el mayor número de personas, pero pocos lo considerarían una medida aceptable y mucho menos la más ética. Racionalismo. El racionalismo se desarrolló durante los siglos XVII y XVIII y su autor más destacado fue René Descartes. Es un francés, aunque también lo desarrollaron en gran medida autores como Spinoza y Pascal. Esta corriente se opone al empirismo, ya que esta última puede llevarnos al engaño y a la confusión de nuestros sentidos. En cambio, el racionalismo, según sus autores, es la doctrina válida para conseguir el verdadero conocimiento. El empirismo es el sistema científico que uno observa y hace propuestas y estudia más y llega a una conclusión. La corriente de racionalismo quiere nomás pensar y racionalizar. En síntesis, el racionalismo propone que la razón es el más alto valor en la búsqueda de conocimiento y para escapar de las trampas sensoriales. Las matemáticas se convierten en la disciplina primordial en esta búsqueda, ya que al no fallar, el conocimiento analizado es exacto. Características del racionalismo. Primero, conocimiento basado en la razón.
La razón, el pensamiento y la reflexión son las herramientas más útiles que posee el ser humano para alcanzar el verdadero conocimiento. También usa el método deductivo. Se trata de pasar de lo general a lo particular. La razón es ilimitada. Esta capacidad del ser humano no tiene límites y es la fuente del progreso, el cual no ha cesado desde el inicio de la humanidad. Razón sobre la fe. A pesar de las creencias religiosas de los impulsores del racionalismo, entendían que la razón estaba por encima de los dogmas y el inmovilismo que planteaban las religiones, concretamente la cristiana. Verdades innatas. Existen este tipo de verdades a las que el individuo no puede llegar a través de la experiencia, sino que se encuentran en él desde su nacimiento y las puede conocer a través de la razón. También oposición al empirismo. Son dos corrientes del pensamiento totalmente enfrentadas, una basada en la razón, la otra en la experiencia. Diferencia entre racionalismo y empirismo. De forma general, el racionalismo cree que la razón, el pensamiento y la reflexión son las herramientas mediante las cuales el ser humano llega al verdadero conocimiento. Por el contrario, la corriente empirista afirma que la experimentación y los sentidos componen la vía que nos permite conocer nuestro entorno y establecer postulados, afirmaciones o teorías. El método que utiliza el racionalismo es el deductivo. En cambio, el empirismo se vale del método inductivo, caracterizado este último por la observación de las pautas sucedidas en casos concretos y a través de ellos realizar postulados generales. O sea que el método deductivo va de lo general a lo específico y el método inductivo va del específico a lo general. Estoicismo. El estoicismo es una escuela filosófica fundada alrededor del siglo IV a.C. por Zenón de Sitio. Sus preceptos fueron retomados por el cristianismo y el budismo, entre otras religiones. Junto con el epicureísmo, el estoicismo surgió en el siglo IV a.C. a finales del periodo helenístico. Las principales características del estoicismo son las siguientes. El estoicismo no constituye un sistema filosófico, sino una filosofía de vida. A partir de su concepción del universo, propone prácticas de la vida cotidiana para lograr la felicidad. Considera que el camino hacia la felicidad consiste en ejercitar la virtud a través de la ciencia. La persona que es libre es feliz, y si está sujeta a su voluntad, se liberará a través de la razón. Los estoicos consideran que el universo es un organismo vivo con un alma racional. Esta razón universal y divina en el Logos participa de todo lo que existe y permite explicar todo. La inteligencia de cada persona es una partícula de la razón universal. Por lo tanto, todas las personas son iguales entre sí. Como todas las personas participan de la racionalidad del Logos, el modo de alcanzar la felicidad es vivir en sintonía con esa razón que gobierna el universo. Lo único que las personas pueden hacer para enfrentar los eventos del mundo es controlar su propio modo de enfrentar las cosas. En eso consiste la libertad humana, en el modo de enfrentar los acontecimientos, que de todos modos van a suceder porque son decisión de Logos. El modo estoico de vida consiste en vivir en armonía con la naturaleza. Esto significa vivir de acuerdo con la propia naturaleza, que en los humanos es ser social y racional.
Por lo tanto, el estoicismo propone el uso de la razón para mejorar la vida social, aceptando lo que concede el destino, porque este es una manifestación de los designios del Logos. Privilegia el aspecto ético sobre todos los demás. La función de la ética, según los estoicos, es mostrar a las personas el camino para alcanzar la felicidad. Los estoicos dividen las emociones en dos categorías: las negativas, como el miedo o el odio, y las positivas, como el amor y la alegría. Tratan de eliminar las negativas y desarrollar las positivas en un proceso de construcción del carácter hacia la virtud. Así también buscan dominar las pasiones y deseos para lograr la serenidad o imperturbabilidad. Y ahí termina el estudio para el día de hoy. La semana que entra vamos a ver otras escuelas de pensamiento que compiten en el mundo y en nuestras vidas con la ética teológica. Dios los bendiga.